Ay, buenas, buenas, buenas. Aquí estamos. Hola, Dios les bendiga. Espero que estén bien. Ay, cierto. Un poco de tomar porque estoy seca la garganta. Bueno. Esta tardecito Dios les bendiga. Espero que les pase bien. En su casa, en su hogar, en su familia, ¿sí? Que sigan buscando al Señor en su espíritu, por favor. Siempre digo que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Entonces debemos pedir al Señor en oración que nos guíe a toda verdad, que nos ponga a las personas adecuadas para que esas personas que conocen la palabra de Dios nos ayuden a entender el Evangelio y sean las personas idóneas para enseñarnos el camino correcto del Evangelio. Es importante, por tanto, buscar al Señor siempre en oración y pedir que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, siempre insisto en eso, nos ayude a entender las Escrituras. Si alguien viene a decirte cualquier cosa, entonces tiene que ser con ese el camino correcto que debes buscar esto, ¿sí? Y el Señor te pondrá a las personas en tu camino para que te enseñen y te instruyan en la verdad del Evangelio. Dicho esto, quiero continuar con este tema del matrimonio, que creo que es fundamental tomar en cuenta algunas cosas. Y una de ellas es que ya vimos algunos aspectos por los cuales el matrimonio es sagrado ante los ojos de Dios, ¿sí? Ya vimos que el matrimonio, el Señor dice que es un pacto que Dios ha hecho con el hombre. Y ese pacto, por ejemplo, en Proverbios 2, aquí tengo, dice, 2:16 dice, por ejemplo, sobre el adulterio, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, aquí vemos que el Dios está diciendo que esta mujer, una mujer adúltera, que se quiere meter con un hombre casado, que ya tiene su pareja, es una mujer que ya abandonó el pacto de su Dios, de Dios. Ese pacto, el pacto matrimonial, Dios lo estableció. No fue el hombre el que lo estableció. Casi me trabo con las palabras de ahí. Dios es el que estableció el pacto y esa mujer se olvidó del pacto de su Dios. Entonces tenemos claro que es un pacto, el matrimonio, donde una mujer, aquí vean la figura, una mujer que abandona a su compañero, se aleja de su compañero para buscar un hombre y seducirle y conquistarle con sus encantos. Y hay un pacto entonces en el matrimonio que es dado por Dios, es el pacto de su Dios. Ese pacto, ya lo vimos, tiene que ver con el matrimonio. Ahora, ¿por qué también es importante entender que este pacto, que es de Dios, es sagrado por eso mismo? Ya sabemos, es un pacto porque Dios ha hecho ese pacto, Dios creó el matrimonio, Dios le puso al hombre y a la mujer en el huerto de Edén, y Dios la llevó, la trajo al hombre, a la mujer, y la presentó y la dio al hombre. Y entonces ahí vemos un ejemplo de qué es lo que significa esto. Es algo sagrado porque Dios lo estableció, porque Dios lo hizo. No lo hizo el hombre. El matrimonio no lo estableció el hombre. Nadie se le ocurrió decir, vamos a hacer el matrimonio. No hay una parte en la Biblia que diga, bueno, aquí dice en la Biblia en tal parte, mira, el hombre dice que va a crear el matrimonio y hay que ver una mujer para que el hombre tenga una mujer y tengan hijos y tengan un hogar y la familia. No hay nada que diga tal cosa en la Biblia. Es Dios haciendo ese pacto del matrimonio para que un hombre y una mujer, unidos los dos, sean una sola carne y siendo una sola carne, tengan descendencia. Otro aspecto por el cual es importante entender que esto es sagrado, el matrimonio es sagrado, es porque significa, nos muestra un aspecto circunstancial de una realidad eterna que va a ser las bodas del Cordero. El Cordero de Dios que vino al mundo y quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ese Cordero ya fue sacrificado, inmolado, ya fue sacrificado, ya fue crucificado y con ese sacrificio pagó la deuda de pecado del hombre. Ese mismo sacrificio de ese Cordero apunta también a las bodas del Cordero que van a darse en la eternidad. Entonces Dios, Padre, le place que haya una novia que se prepare para que esa novia esté limpia y resplandeciente, para que esa novia se case con su Hijo amado, con el Señor Jesucristo. Pero esa boda se va a dar en la eternidad. Cuando todas estas cosas que nosotros se cumplan ahora, todo el fin del mundo se dé, todas las cosas que dice que el anticristo tiene que venir, que los 7 años de tribulación, que las plagas que van a venir luego en el Apocalipsis, todo tiene que cumplirse.
y después en la eternidad, de alguna manera, no sabemos cómo, va a haber unas bodas del Cordero, ¿sí? Y esto está profetizado, por ejemplo, en Isaías, vamos a ver, Isaías 25, leamos desde el 6. Podemos leer antes, pero leamos el 6, 25, 6, Isaías. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares, mira, suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, o sea, carnes gruesas, carnes, churrascos argentinos, ¿no? Y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará al Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, de todos los pueblos. Mira. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Quitará la afrenta de Israel. O sea, Dios ahí sí va a quitar todo, la ignominia, los insultos, las afrentas, la baja reputación, la ira que puso Dios sobre ese pueblo para que sean repudiados, sean tratados a la patada al pueblo de Israel. Todo eso que Dios sí permitió, que se ha permitido a través de los tiempos, lo vemos a través de los años desde la Inquisición, la época de la Inquisición española, cómo fueron expulsados los judíos, también después cuando fueron expulsados los judíos del vecino país de Portugal. Después los judíos han sufrido la gota gorda, pero esa es una parte del castigo que llegó a Israel, eso ya lo vimos en otra ocasión, por lo que rechazó al Señor Jesucristo y todo lo que les vino después por rechazar y no querer seguir al Señor. Bueno, toda esa afrenta el Señor va a destruirla. Nunca más Israel va a ser ofendido, nadie va a decir a estos israelitas tales y cuales desgraciados que botan bombas a los pobres niñitos en los jardines de Gaza, insultándoles, ofendiéndoles sin saber de qué mismo están hablando. Ya vimos eso también antes, ¿no? Que les insultan, les ofenden porque creen que los israelitas están botando bombas donde hay niños. Y no es cierto, pero la propaganda iraní que tratan de coger y hacer quedar mal a Israel, traen ese argumento para que todo el mundo odie a Israel y los judíos son tales y cuales y esto y otro. Toda esa afrenta, aquí dice, destruiré la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces va a destruir la muerte, va a quitar la afrenta, va a haber una boda donde Él, el Señor de su ejército, se va a dar un banquete a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Esa es la promesa que el Señor hace en la eternidad. Va a haber un día en que eso se va a cumplir. Ahora, lo vemos por ejemplo también en Oseas, que dice Oseas 2:19. Bueno, antes también dice algunas cosas, pero no va a leer mucho porque no tenemos tiempo. Dice 19, y te desposaré conmigo para siempre, es decir, me voy a casar contigo para siempre. Tú vas a ser ¿qué? Mi novia, yo me voy a casar contigo, tú eres mi novia y yo soy tu esposo, dice Jehová de los ejércitos. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. O sea, habla de una prosperidad increíble que va a haber en esos tiempos. Pero está hablando clarito. Dios, Jehová, dice, y te desposaré conmigo. Entonces va a haber esa boda en la eternidad. Pero claro, cuando habla de Jehová, habla también del Señor Jesucristo, porque Jehová, obviamente ustedes saben que en la Trinidad de Dios hay tres personas, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí habla de Jehová como un Dios general, pero acá ya en la nueva revelación del nuevo pacto ya nos da el panorama más claramente, y aquí dice la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9, cuando vio la visión de Juan de las bodas del Cordero. Anteriormente, dice en el 19:6, veamos esto, dice, y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, una gran multitud, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
las bodas del Cordero. O sea, Jesús, el Señor, se va a casar con una novia. ¿Las bodas de qué? Del Cordero. Las bodas del Cordero de Dios, las bodas del Señor Jesucristo. Su novia, su esposa se ha preparado, es decir, su iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, esta novia va a estar con un vestido limpio, resplandeciente, limpio, puro, purísimo. Va a brillar como el sol en su fuerza, así como el Señor Jesús también brilla como el sol en su fuerza. Como todos los santos en todo su esplendor y su gloria van a estar vestidos de vestiduras blancas. Y habla de una multitud con el sonido de muchas aguas que decían a grandes voces: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Esa multitud, esa es la esposa que se ha preparado para las bodas del Cordero. Y en el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces todo matrimonio apunta justamente a eso, a las bodas del Cordero, a las bodas a un evento espectacular en donde Jesús se va a casar con su novia, la cual se ha preparado, que es la iglesia. La iglesia ya no es solamente Israel, la iglesia es todo aquel que sea israelita o no sea israelita, sea judío o no sea judío, sea chino, sea ruso, sea ecuatoriano, que somos aquí en Ecuador. Cualquier persona que ha aceptado al Señor Jesucristo a lo largo de los tiempos desde que el Señor Jesús se estableció aquí, la iglesia. Cuando Él vino, recuerda que le dio las llaves, le dijo a Pedro, te daré a ti las llaves del reino, ¿sí? Y contigo voy a estar, en esta piedra voy a edificar mi iglesia, ¿se acuerda? De ahí se empieza a hablar de la iglesia como tal. La iglesia entonces, ¿qué es? Toda aquella persona que ha creído desde esos días hasta que cuando el Señor Jesús venga y se acabe todas las cosas, se dé la gran tribulación, todas esas personas van a estar ahí, esos son su iglesia. Pero también Israel y todos los que dentro de Israel sean salvados y sean llamados para salvación. Empieza con un pueblo y termina con una iglesia. Empieza con una boda entre dos personas, Adán y Eva, termina con una boda entre el Salvador, que es mejor que Adán. Recuerde que Adán, nosotros somos descendientes de Adán, pero cuando venimos a Cristo pasamos a ser parte de Cristo, del nuevo Adán. Entonces pasamos a ser parte de un nuevo Adán, y ya no es la boda antigua que es la boda que se dio en Adán y Eva, sino que ahora es una boda mucho mejor, que ahora somos parte de Cristo. Vamos a ser la novia de ese Cristo, de ese Cordero. Entonces esa es la importancia y eso es lo que tiene que ver con la santidad del matrimonio. Por eso que cuando una persona desvirtúa eso y dice, no, la virginidad no importa, y hay chicas ahora que dicen, no, que están buscando hasta chicos que le quiten la virginidad. Yo oí un testimonio de un pastor en España que cuenta que había unas chicas que estaban ahí reunidas en un lugar así, y él les oía lo que hablaban y decían cómo le habían quitado la virginidad. Y era que hablaban como quitarse la virginidad, como haberse curado de una gripe. Y la una contaba que cuando había estado en una fiesta, y la primera fiestecita a los 13 años, y un amiguito del mismo curso, del mismo colegio, así con él, y dice, ay sí, jaja, ay, qué lindo. La otra sí, pero yo fui con dos chicos, y la otra después fue con tres, y la otra dijo que fue una orgía, y cada una se jactaba de las cosas, y la otra, ay, una orgía, ¿y cómo fue? Y cuentan, y el pastor oyendo eso, y esas chicas caminando por la calle como que fuera gran cosa a vista de todo el público y de toda paciencia, de todo el mundo podía ir a esa conversación. Así hemos llegado a tener nosotros la degradación moral en nuestro tiempo, de cómo el matrimonio se le ve como algo que es una moda, que se puede casar, que no se puede casar, si quieres te casas yendo de casas, si quieres te unes nomás libremente y no pasa nada, desvirtuando la santidad del matrimonio. Por tanto, por eso mismo era tan grave el pecado de adulterio, que ya vimos antes, ¿no es cierto?, que era tan grave que era pena de muerte para los que sean afeminados, homosexuales, prostitutas, lesbianas, cualquier cosa de esos grupos LGBT, tendrían que ser muertos si fuera bajo la ley como era antes en el poder, porque así es de grave el pecado sexual. Dios permite el matrimonio para que el amor, que sea parte el sexo de una relación de amor, y no el sexo simplemente una cosa aislada y que si quieres tienes sexo y si quieres no tienes sexo y no importa, no pasa nada. Dios hizo para que el amor esté dentro del matrimonio y el sexo sea parte de esa relación de amor. Solo entre un hombre y una mujer unidos hasta que la muerte, y solamente la muerte los separa.
Así es como Dios permite el sexo. Cualquier cosa fuera de ese contexto, fuera de esa protección del matrimonio, es pecado ante los ojos de Dios. Y ya entendemos por qué es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, con esto, terminando esto, me está sonando el teléfono. Espero que les haya servido también esto para considerar un poco, y que Dios les bendiga. Les amo el Señor, cuídense mucho, sigan buscando al Señor, no descuiden su crecimiento espiritual para que aseguren su camino de ir al cielo. Por favor, cuídense mucho. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.